eh, a través de YouTube, ¿no? El libro se llama Enigma de Alquiler. Le damos la bienvenida a Jonathan Nieto. ¿Cómo andás, Jonathan? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento por el hermoso día lluvioso que nos tocó hoy. Así que súper feliz. Bueno, para nosotros es un honor tenerte hoy acá, ¿no? Y queremos que le cuenten a la audiencia, ¿no? Cómo llegás a la escritura. Bien. La verdad que la escritura siempre surgió, como en un principio, con la lectura. Tal cual. Creo que las dos cosas van muy de la mano, la lectura y la escritura. La lectura primero como para recrearse, para aislarse quizás en algún momento del mundo y encontrar ese descanso en la fantasía de las páginas, y lleva a uno mismo a ir conectando diferentes ideas que quizás los libros te las hacen descubrir, y empezó de a poco. Empezó con pequeños textos, pequeñas frases que las fui colgando en un blog que quedó ahí en internet, y ahí empezó de a poquito. ¿Y cómo describís ¿no? tu rutina de la escritura? Creo que la rutina de la escritura va muy conectado con el mismo rol docente. Uno cuando es docente nunca deja de trabajar. Uno siempre tiene la cabeza pensando qué hacer en el próximo encuentro, en la próxima clase, y la escritura creo que va igual también. A veces uno caminando en la calle, mirando una película, escuchando una música, surgen ideas. Lo que a mí me sirve es ir escribiéndolas en un cuaderno, volver al lápiz y al papel, ir anotando las ideas, y creo que si hay una idea, hay un germen, una semilla, sola después se va desarrollando, se van como agregando de a poquito diferentes partes. Qué bueno. ¿Y qué género literario jugás vos con tu escritura? Actualmente voy por dos ámbitos. La parte del thriller policial, el thriller de misterio, pero también hago cuentos infantiles. Mirá qué lindo, cuentos infantiles, qué Así bueno. que voy por dos ramas totalmente. Son dos géneros muy interesantes porque no es fácil atrapar a los niños con la lectura. Bueno, el adulto también a veces es muy difícil que le guste leer algún género, y más que nada de ese género que es muy interesante, de la ficción. De la parte de la ficción, y más este libro de Enigma del Río, que es una ficción histórica que mezcla elementos verídicos sobre la ciudad de Concordia, pero tiene mucho de imaginativo, o de la parte mística que tiene Concordia dentro del colectivo social. Como mostrando una parte de su encanto. Una parte de su encanto y una parte que quizás nunca se vio, nunca se lo mostró. ¿Tenés, Jonathan, en particular un tema apasionado? ¿Qué te apasiona así, por más allá de lo policial y la investigación? Y aparte dijiste que escribías para los niños, ¿no? En la parte de la escritura, creo que en esto de tener un cuaderno e ir anotando diferentes ideas, no me quedo con un solo género. Creo que uno podría abrir siempre su abanico y salir de la zona de confort, y esa idea que quizás tiene fuerza hoy, capaz mañana no. Y mañana surge una nueva idea que te lleva totalmente para un lado distinto. Yo dejo que las ideas Van mutando, además. Va mutando, va cambiando. Quizás llega un momento que una idea que antes la había descartado, hoy tiene más protagonismo. Y al revés, una idea que a uno le pone mucho empeño, ve que no llega a nada. Tal cual. ¿Tenés algún escritor favorito? Sí, tengo varios escritores favoritos, más de la literatura quizás clásica. Soy muy fan de Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Me gusta mucho Tolkien, del Señor de los Anillos. En la parte del terror me gusta mucho Stephen King. Me gusta mucho el Fausto de Goethe, Anthony Eddy con la Divina Comedia. Pero también tengo literaturas un poco más casuales como Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci. Narrativas un poco más latinoamericanas con Gabriel García Márquez también. Así que creo que un abanico bastante amplio. ¿Qué te parece? Está bien. Jonathan, preguntarte, ¿no? Aparte de toda esta introducción que hicimos con Mando a Empresas a Escribir y demás, queremos que viniste hoy, ¿no? A hablar, ¿no? Del enigma del río, ¿no? El enigma del río, más o menos, me llevó entre la primera idea que surgió sin querer hasta hoy, que puedo decir que mañana se publica, más o menos 2 años.
desde las primeras ideas que surgieron conociendo un poco la historia de Concordia. Yo no hice mi infancia acá en Concordia, sino que crecí en otro lugar y siempre me quedó la pica de querer conocer un poco Concordia. Siempre hubo misterios alrededor. Sí. Siempre hubo... Y los hay. Y los hay. Y hay muchos que no... Y los hay. Hay muchísimos temas acá en Concordia que no son muy conocidos, Exactamente. que eso también llama al público ajeno a nuestra ciudad a que conozca también. Muchos por el Principito han conocido el Castillo San Carlos y así otros lugares que capaz para nosotros son muy habituales, pero para ellos tiene una mística muy interesante que los atrapa. Exactamente, eso es lo que me atrapó a mí. Lo principal es los monumentos históricos, por decirlo acá en Concordia, que tenemos el Castillo San Carlos, el Palacio de la Reina, el cementerio también, que estuvimos hablando hoy antes de iniciar, los distintos lugares que tuvo Concordia. Zonas céntricas que hoy no se sabe que fue un cementerio. Tal cual. Son cosas que a mí siempre me atrapó de caminar en el centro y decir, ¿qué habrá sido este edificio antes? Y esa curiosidad empezó a querer conocer la historia de Concordia. ¿Sí? Mucho en estos 2 años de investigación, más que nada, ¿no? Muchos libros, muchos blogs, muchos videos, buscando, analizando, encontrando información, digiriendo información. Y eso sin querer me fue llevando a plantearme, si la historia no es como nos contaron, y si hay algo más, si estas cosas místicas, estas cosas de leyenda fueran ciertas, y cuando menos lo quise acordar, tenía el principio, el germen inicial de esta novela que se llama El Enigma del Río. Bueno, sin espoliar la novela, ¿no? Que se presenta mañana por YouTube a las 12 del mediodía. A las 12. ¿Nos podés adelantar, que sea una partecita para que la gente que está escuchando la 89.7 Radio Ciudadana pueda más que nada ver de qué se trata el Enigma del Río? Perfecto. Puedo contar algunas cosas que van a salir en el video de mañana. Nace de esta premisa, y si la historia no es como nos contaron, la historia surge con 2 protagonistas bien conocidos por nosotros, hasta por sus calles, que es Mariano del Castillo y el coronel Antonio Navarro, los edificadores y los constructores de Concordia. Y si la historia no fue realmente por qué se construyó Concordia, en la historia como de cerrar un ciclo de batalla acá en Entre Ríos, de formar una ciudad para buscar la concordancia de unión de las personas. Si no fue eso, en realidad fue para ocultar algo, para enterrar un misterio o la historia misma que no se quería que se supiera. Podríamos decir que un descubrimiento accidental en la Concordia de hoy destapa toda esta red de engaños y de misterios y de luchas por debajo de la historia real por obtener un poder, de poder justamente controlar la situación social, política, económica, religiosa de la sociedad de Concordia. Un poco trata de eso el Enigma del Río. Buenísimo. Esas imágenes son acá en la ciudad. La historia principal transcurre acá en Concordia, con lugares y monumentos que nosotros conocemos. Pero la historia inicia en otras localidades de Entre Ríos, de Paraná, como surgió la idea de formar Concordia con todos esos cuestionamientos que se hacía Mariano del Castillo junto con Antonio Navarro, y después continúa con algunas ciudades dentro de nuestro litoral. Tal cual. Esas imágenes las haces vos o hay una productora atrás? No, todo desde la maquetación principal del libro, absolutamente todo es autogestionado. Tal cual. ¿Te ha costado el guión? Ha costado darle el giro, el final, porque uno siempre quiere contar más cosas de lo que en un libro puede entrar. ¿Qué pensás de esta novela? Es muy padre también. ¿Vas a poder atrapar a la gente de Concordia? Yo creo que sí. Yo creo que van a ver una visión distinta de lo que es la Concordia de hoy en día. Van a descubrir un poco de algunos de sus secretos. ¿Por qué hay túneles en Concordia? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? ¿Para qué están? Y eso era el principal. ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su fin? Porque ese es el gran enigma que hay sobre eso. Bueno, muchos desconocen nada más, así que el libro
capaz le da un pantallazo como para también empezar a investigar, que te lleva también la lectura a seguir investigando sobre ciertos temas. Exactamente, así como a mí la lectura de la historia de Concordia me llevó a imaginar una historia alternativa, porque no deja de ser una ficción, utilizando elementos históricos y geoestacionarios de nuestra ciudad. Creía que podría abrir esto, la curiosidad de conocer más sobre la ciudad, como me pasó a mí, de querer aprender más de nuestra historia. Y no siempre dejar de lado la imaginación, que esos mitos, esas leyendas también son posibles. En sí hay una red oculta debajo de Concordia. ¿Para qué estaba? ¿Cuánto se creó? Eso, con un poco de imaginación, lo podría dejar en el enigma del río. Y si no hay, abajo del río algo. Exactamente. En fin, te tenés que quedar en el 89.7. Bueno, claro, sí, Yo creo que la atrapaste. sí, ¿por qué no? Contale a la audiencia, ¿no? En YouTube tenés un canal, ¿cómo puede ser para ver esto con el enigma del río? Sí, en el canal de YouTube se llama Johnny con J, todo con J, todo junto, Johnny con J. No solamente va a estar este video haciendo la presentación del libro, sino que hay muchas otras experimentaciones con la parte audiovisual en este canal. Y principalmente todas las ideas que trato de plasmar lo hago no solamente como profe de música en las canciones, no solamente ahora con el enigma del río en la parte literaria, sino también en la parte audiovisual, que es lo que siempre me llamó desde un principio. ¿Tiene música este relato? Este relato, la presentación, sí, tiene música, tiene audio. ¿La haces vos? Algunas sí, me manejo bastante con estas nuevas herramientas digitales que hay hoy en día que facilitan la producción de música. Mirá qué lindo. Revisate, ¿no? La autogestión es tuya, la producción es tuya, así que, bueno, ¿por qué la gente tiene que mañana esperar las 12:30 para ver esto del enigma del río? Me pareció un buen momento, me parece que la mitad del día, en una fecha patria. Tenía pensado publicarlo mucho más adelante, pero me pareció un buen momento, un 25 de mayo a las 12 del mediodía, un domingo, después de la sobremesa. Tranquilamente podrían ver un pequeño video, porque no dura más de 10 minutos la presentación, donde dejo bastante conciso y claro de qué se trata la historia. Genial. ¿Qué sería entonces, para redondear la idea, la escritura para vos? La escritura, al igual como cada rama del arte, poder expresar algo, dejar algo, una idea, un sentimiento, una pregunta, una vivencia de uno, en este caso, en palabras. ¿Deja muchos interrogantes el enigma del río? Creo que sí, creo que deja muchos interrogantes, muchas preguntas abiertas que actualmente estoy tratando de responder en una segunda parte que saldrá más adelante. Ya volverá. Volverá por acá porque... Sí, continuará. Sí, la segunda parte del enigma del río, porque me parece que también nosotros nos quedamos con muchos interrogantes, se nos está yendo el bloque, pero... Me hizo acordar porque, bueno, he conocido ciertos puntos de esos túneles, Sí. puntos, y de verdad, hay mucho misterio. Mucho algo de misterio. Dicen que muchos no, bueno, las personas que quisieron seguir investigando sobre a dónde llevaban, no los han dejado sin motivo. Dicen que también no es viable porque puede haber peligro de derrumbe, pero para mí esconden algo. Para mí hay algo que no se quiere ver, Bueno, pero que se quiere mostrar a la gente. Así la de mañana con el enigma del río sí se tiene que mirar, se tiene que investigar, se tiene que autopreguntar, ¿no? En ese canal de Jonathan Nieto, que es Johnny Con J. con J. Johnny con J. Johnny con J. Entonces la gente, yo creo que mañana es una fecha muy importante, 25 de mayo, el Día de la Patria, va a mirar ese enigma del río y se va a preguntar mucho. Así que nosotros lo vamos a invitar, ¿no? Lo vamos a poder invitar más adelante, cuando tengamos un poquito, para ver qué es las preguntas que estamos haciendo, los interrogantes, nos puede mandar Jonathan.
y desmenuzar ese libro, saber cómo va a estar, ¿no? Importantísimo. Así que Rocío, Gastón, mañana a las 12 en Johnny con J por YouTube a ver el Enigma del Río. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentran en las redes? En las redes me encuentran principalmente en Instagram y en YouTube con el mismo nombre, Johnny con J, y en Facebook con mi nombre, Jonathan Nieto. Bueno, proyectos a futuro. Los proyectos a futuro, estoy comenzando la segunda parte del Enigma del Río, porque me quedé yo también con muchas ganas de contar otros puntos de vista, otras historias que quedaron dando vuelta o no le di la suficiente profundidad a algunos personajes. Creo que es una buena manera de aumentar este lore, este misticismo alrededor de Concordia y de estos personajes que se van a encontrar en el Enigma del Río. Y quizás dentro de 2 años o menos, la segunda parte del Enigma del Río. Chao. ¿Saben qué? Buenísimo. Bueno, nosotros se nos fue el bloque, agradecerte, ¿no? Por favor. Por la escritura que haces, por esta novela que yo creo que va a tener mucho éxito acá en la ciudad. Y gracias por pasar por acá por la Santa Voz Burguera. Por favor, muchísimas gracias por invitarme. Totalmente agradecido, súper cómodo. Contento. Por supuesto. Queremos que vuelva. Sí, bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con esto que es la Santa Voz Burguera, voces que nacen en los barrios. Una y otra vez. Estás escuchando la Santa Voz Burguera. Presentan a la Santa Voz Burguera. Andamios Concordia, alquiler de herramientas para la construcción. Los mejores precios del rubro. Tenemos andamios, demoledores, hormigoneras, herramientas varias para la construcción. Hacemos fletes. No pierdas tiempo por falta de herramientas. Andamios Concordia tiene la solución. Por consultas 3454 18 22 96 y 3454 98 07 85. Bolsas de residuos Zipac. Te brinda la mejor variedad de bolsas para el hogar y comercio. Bolsas para residuos, arena y escombros, consorcio, multiusos, bolsas para freezer. Distribuidor oficial Maximiliano Gaetán. Por pedidos 3456 47 94 82. Escuela de Taekwondo Wukyu. Defensa personal, instructor Maximiliano Deric. Podés comprobar esta disciplina y técnica en estas sedes: atrás del 456 y gimnasio Filitats. Belezarsfield 190. Abonando tu inscripción tenés todo el mes gratis. Todas las edades, niños, adolescentes y adultos. ¿Qué esperás para sumarte? Arranca hoy. Vení, entrená, aprende y divertite.